Esto ya pasamos el tiempo prudente. ¿Ya puedo iniciar, Luigi? Sí, adelante, Manuel. Ya, buenas noches con todos. Mi nombre es Manuel Jesús Braga Bustamante. En esta oportunidad me complace poder colaborar con CPA en el proyecto Hermano Mayor para dictar el tema de columna vertebral con respecto a lo que vendría a ser anatomía humana, ¿no? También pueden contactarme con el nombre del Dr. Jesús. En Instagram soy creador de contenido en los cuales encontrarán algunos videos de ciencias básicas. Una vez mencionado todo esto, espero que la ponencia sea de su agrado. Bien, para esto vamos a ver lo que es columna vertebral, ¿no? ¿Y qué es la columna vertebral? Ahora un momentito. Miren, entonces, ¿qué es la columna vertebral? La columna vertebral es una estructura ósea, ¿ok? Pues es un huesito que proporciona soporte estructural al tronco, rodea y protege la médula espinal, ¿no? Va a proteger y rodear a todo este médula espinal. ¿Y qué es la médula espinal? La médula espinal es un conjunto de nervios, ¿ok? Es un conjunto de nervios que va a transcurrir por toda esa estructura ósea, ¿no? Va a transcurrir toda esa estructura ósea y esos son sumamente frágiles, ¿no? Por eso vemos cómo es que esta estructura ósea va a protegerlo, rodearlo, envolverlo, para así que no se lesione. Y también sirve como un punto de unión para músculos de la espalda y para las costillas. Hay que hacer un énfasis que solo un tipo de esas vértebras de la columna van a articularse con las costillas. ¿Y cuál es ese tipo? Vendrían a ser las vértebras torácicas. Solamente las torácicas se van a articular con las costillas. Recordemos que esta médula espinal, que es el conglomerado de nervios, es muy importante también porque es la responsable de la inervación de todo el cuerpo, mediante una serie de, ¿qué? De plexos, ¿no? Si estamos a la altura del cuello, se le llamará plexo cervical. A la altura de lo que vendría a ser extremidades superiores, plexo braquial, y para extremidades inferiores vendrían a ser el famoso plexo sacro y el plexo lumbar, que eso ya vamos a estudiarlo de repente en otras clases. Lo importante aquí es columna vertebral y conocer sus estructuras, ¿ok? Ahora sí, veamos un poco de generalidades. Bien, uy, un momentito. Bien, en sí, esta columna vertebral tiene un peso del 40%, bueno, representa el peso del 40% del peso corporal, un poquito menos de la mitad de todo el peso que tú tienes ahora, ¿no? Está representado por tu columna vertebral. Entonces, veamos cuán importante es esa estructura. Y todo ese peso que están aguantando tus extremidades inferiores también se debe a esta estructura ósea. Pero así como también te genera, por así decirlo, un peso más o menos regular, esta también se encarga de poder, ¿cómo se llama? Aguantar todo ese peso con una serie de estructuras que vamos a verlo más adelante. Tiene una longitud de 70 centímetros en hombres y tiene una longitud de 60 centímetros, más o menos un promedio, en mujeres. Sí, así es. Nosotros somos 10 centímetros por lo general más grande que las mujeres. Así que aquí les dejo el dato. Luego, esta de aquí está compuesta principalmente cuando nacemos por 33 vértebras, ¿ok? Cuando nosotros nacemos, estamos compuestos, por así decirlo, de 33 vértebras, y conforme vamos creciendo, vamos desarrollándonos, estas se van compactando, solidificando a la altura de lo que vendría a ser la región lumbar y la región sacra, perdón, región sacra y la región coxigia, ¿ok? En estas regiones se van a ir compactando, reduciendo su número de 33 vértebras a 26 a 27 vértebras. ¿En dónde? En adultos. Además presenta unas curvas, ¿no? Nosotros tenemos 4 curvas, ¿no? Nosotros tenemos 4 curvas que se le consideran como curvas normales, porque también hay curvas anormales que pueden ser causas patológicas, fisiológicas, de ya lo que vendrían a ser casos clínicos, que también vamos a tomarlo el día de hoy. Las 4 curvas normales hay que mencionarlas que se comienzan a desarrollarse 7 meses después del nacimiento. Una vez que nace el bebé, 7 meses después de su nacimiento, va gateando, ya intenta pararse y todos esos procesos motores van formando estas 4 curvas, las cuales se caracterizan por ser primarias y secundarias. Las primarias, a ver,
vamos a hacer el toque en zoom. Las primarias son las que se encuentran más o menos en el medio, ¿no? La curva torácica, ¿ok? Acá miren, es aquella curva que está entre la región cervical y la región torácica, la curva torácica, junto con la curva sacra, que va a estar entre la región lumbar y la región sacra. La curva sacra, estas son curvas primarias. Son curvas primarias. ¿Y por qué se le llaman curvas primarias? Porque más o menos van a tener, por así decirlo, van a tener relación a la primera curva que tiene el neonato, ¿no? O por así decirlo, el embrión. O el feto en otras palabras. El feto, a comparación del adulto, solamente tiene una curva. Y aquí lo podemos ver. Miren, el feto tiene nada más una curva, más o menos en forma de C, y conforme va caminando, creciendo, gateando, ¿no? Va gateando, caminando, van formándose las 4 curvas primarias, ya recordemos la torácica, ¿no? La torácica junto con la sacra, y las secundarias, las restantes, ¿no? Tanto la cervical, la curva cervical, como la curva lumbar. Esas son secundarias. ¿Y por qué son secundarias? Porque no guardan relación a la primera curva del neonato, ¿no? Del neonato. Entonces, eso hay que grabarlo. ¿Por qué son primarias? Porque sí guardan relación o mantienen la curva inicial que tuvo desde un inicio, y son secundarias porque ya han ido modificándose mientras este ser humano ha ido desenvolviéndose motrizmente, ¿no? Y también está compuesto con lo que se le conoce discos intervertebrales. Estos son clave para reducir el impacto vertical, ¿no? Para reducir el impacto vertical y así, por así decirlo, aligerar el gran peso que tú tienes que cargar en tu día a día, ¿no? Por ejemplo, cuando tú saltas de repente desde un primer piso, ¿no? Tú caes, así decirlo, de manera vertical, y todo ese peso que aguantan tus piernas es aligerado gracias a estos discos intervertebrales. ¿Ok? Estos discos intervertebrales. Inicialmente, como ya les mencioné, nosotros nacemos con una curvatura en forma de C. Luego, la formación de esas curvaturas comienzan a formarse a los 7 meses después después del nacimiento. ¿Ok? Y finalizan al desarrollo a los 10 años. Entonces, esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuándo comienzan a formarse las curvas normales de la columna? 7 meses después del nacimiento. ¿Hasta qué edad ya terminan de desarrollarse? 10 años, dice la literatura. Esto de acá también tienen 3 regiones. Tienen una región cervical para las vértebras cervicales, una región torácica para las vértebras torácicas o dorsales, y una región lumbar para las vértebras lumbares, ¿no? Esas son las 3 regiones, por así decirlo, móviles, ¿ya? Son las 3 regiones cuyas vértebras van a ser móviles. Son las únicas que son móviles, ¿ok? Ahora, ¿por qué digo que son móviles? Porque estas de aquí no cambian, su número, por así decirlo, no cambia, no varía. Esas vértebras, naces con cierto número de vértebras en la región cervical, la torácica y el lumbar, y esas no cambian, no se osifican. Entonces, estas móviles, miren, tenemos 7 vértebras cervicales, acá de color verde, tenemos 12 torácicas o también llamadas dorsales, y finalmente 5 vértebras lumbares aquí de color rosadito. Entonces, acá están 7 cervicales, 12 torácicas, miren, 12 torácicas y 5 lumbares, que son vértebras móviles, ¿ok? Van a tener cierto porcentaje de movilidad, ¿ok? No es que se muevan así, por así decirlo, de manera muy notoria. Y finalmente también tenemos las vértebras inmóviles, que son las vértebras sacras, que son 5, ¿no? Son 5 vértebras sacras, ¿no? Que van componiendo este huesito del sacro, ¿no? Se van osificando, uniéndose. Y finalmente, dependiendo de algunas literaturas, colocan de 5 a 4 vértebras coxígeas, ¿no? Y dependiendo de cómo lo considera el libro, la literatura, es que nosotros como adultos tenemos entre 26 o 27 vértebras, pero no nos olvidemos que estas sacras, ¿no? Miren, sacras y coxígeas, ¿no? Que por lo general son 4 o 5 también, esas de aquí son inmóviles, a comparación de las anteriores ya mencionadas. ¿Ok? Entonces, las otras 2 regiones, no nos olvidemos, las inmóviles son la sacra y la coxígea. ¿Y cuál es la función de esta columna vertebral? Como ya bien mencionábamos, es envolver
y proteger a la médula espinal, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que se lesiona esta médula espinal? Esta médula espinal, si es que se llega a lesionar, nosotros vamos a de repente sufrir de una parálisis, de algunos síndromes de repente como el síndrome de Duchenne, que es por ejemplo cuando hay una lesión de nervios también al momento de querer sacarlo el bebito de una manera brusca en el momento de labor de parto. Entonces también podemos subir podemos estar, bueno, como ya mencioné, ¿no? Paralíticos y esas cosas. Por eso es importante lo que es la columna vertebral. Entonces, ¿quién la envuelve y la protege? Claro, toda esta columna vertebral, ¿a quién? A la médula espinal, ¿no? A ese conglomerado, conjunto de nervios. Ahora veamos las curvas normales. Ese me he salteado, perdóneme, pero acá están las primarias, le dijimos un repasito, son las que se encuentran más o menos entre región y región. Por ejemplo, entre la cervical, que es la primera región, y la torácica, acá estará esta curva, ¿no? Y luego estará también acá la curva sacra. Y ahí están las primarias, ¿no? Y las restantes, recordemos que son ya la cervical y lumbar, que son secundarias, porque estas de aquí se han ido modificando mientras el pequeño ya ha ido gateando y creciendo, ¿no? Hasta que se convierte en niño y así sucesivamente, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la función de estas curvas normales? Es totalmente importante ya que evitan fracturas. Estas curvas, ya sean cóncavas o convexas, ¿ok? Ya sean cóncavas o convexas, estas curvaturas no están porque sí, sino que esa misma disposición que tienen estas de aquí evitan fracturas, fortalecen el equilibrio, mantienen nuestra posición de bipedestación y la posición erguida, y por último absorben el peso al caminar. O sea, miren cuán importantes son estas curvas normales. Ahora, recordemos que si es que hay algún déficit fisiológico o hay alguna mala postura, estas se ven severamente afectadas dependiendo el origen, ¿no? De cómo se forman. Entonces, por ejemplo, para ir de repente avanzando, en esta cuarentena nosotros constantemente nos encontramos en los dispositivos móviles o en las laptops y constantemente estamos encorvados. Entonces, esa posición encorvada nos va a dar una curva normal que ya les voy adelantando, que se le conoce como cifosis, ¿no? Es la famosa joroba que uno tiene, no por de repente estar muy agachado, es la famosa cifosis. Ya vamos a verlo más adelante. Bien, dentro de las otras estructuras, bueno, son dos estructuras que por lo general lo que reducen el peso, reducen el impacto vertical, ¿no? Y aligeran nuestra carga de todo el peso de nuestro cuerpo, vienen a ser estos discos intervertebrales. ¿Y qué se caracterizan? Pregunta de examen. Estructura de la columna vertebral, que son avasculares, discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales son avasculares, no tienen relación directa con algún vaso sanguíneo, ¿no? Sino que ya el vaso sanguíneo va a ser para otras estructuras llamadas cuerpos vertebrales. Entonces acuérdate, el cuerpo de tu vértebra sí tiene sangre, en cambio los discos no tienen, ¿no? Entonces, eso pueden ser preguntas de examen. Estos discos intervertebrales se encuentran entre los cuerpos entre vértebra y vértebra adyacente, ¿no? Estos de aquí se encuentran entre vértebra, vértebra adyacente y representan el 25%. No, discúlpeme, esto es, sí, bueno, esto representa un dato de cuerpo vertebral, se me ha ido ahí. Los cuerpos vertebrales, que son las partes vasculares, estos de aquí sí tienen irrigación, ¿no? Los cuerpos vertebrales sí son vasculares, son todo lo opuesto de los intervertebrales, ¿ok? Son todo lo opuesto. Y los cuerpos vertebrales, estos cuerpecitos sí representan el 25% de la altura columnar. O sea que más o menos un cuarto de la altura de toda tu columna se la llevan estos cuerpos vertebrales. Y el resto ya por estructuras como los discos intervertebrales, ¿no? Estos de aquí, estos discos intervertebrales, esto sí ya sí pertenece, es que están compuestos por un anillo fibroso y por un núcleo pulposo, ¿ok? Están compuestos por un anillo fibroso y por un núcleo pulposo. El anillo fibroso tiene una forma de cebolla, lo estamos viendo aquí en la imagen, miren, este anillo fibroso, ¿no? Tiene forma de una cebollita y se caracteriza porque está conformado principalmente por fibrocartílago. Ya no se olviden de qué está compuesto el anillo fibroso del disco intervertebral, por fibrocartílago. Bien, ¿qué más? Y finalmente el núcleo pulposo, que el núcleo pulposo se caracteriza por ser una estructura más o menos blanquecina, no, blanca, y es una estructura elástica y blanda. Y es este núcleo pulposo el que le da la característica
elástica y de flexibilidad al disco invertebral y le da la función y la característica para que este disco intervertebral pueda absorber el peso de toda la columna y pueda así hacerla más flexible, ¿no? Su función es fortalecer articulaciones intervertebrales, ¿ok? Va a fortalecer, va a ayudar a que se den, por así decirlo, articulaciones entre vértebra y vértebra y finalmente, como ya les iba mencionando, absorben el impacto vertical. Entonces, ante alguna caída, ¿no? Alguna caída, algún golpe, ¿no? Todo ese golpe va a reducirse considerablemente gracias a estos discos intervertebrales, ¿no? Y un dato curioso por aquí es que nosotros medimos mucho más el durante la mañana que durante la noche. ¿Qué me estás contando, Manuel? ¿En serio quiere decir que yo mido más durante la mañana que durante la noche? Pues sí, efectivamente. Y esto se debe a una deshidratación en los cartílagos intervertebrales. Nosotros, conforme va transcurriendo el día, nosotros vamos consumiendo todo el agua, nutrientes y, por así decirlo, comida que hemos consumido, ¿no? En todo el día. Entonces, al llegar la noche, toda esa agua, por así decirlo, que se encuentra en estos discos intervertebrales, se deshidrata. Y esa deshidratación de los cartílagos intervertebrales hace que reduzca la altura de estos hasta al menos unos 10 centímetros. Entonces, les invito a que experimenten, a que vean eso de ahí. Entonces, mídanse cuánto miden por la mañana y verán que durante la noche más o menos medirán unos 10 centímetros menos. ¿Ok? Y acá está lo que yo les he estado mencionando, chicos. Miren, acá están los discos intervertebrales. Son unas estructuras más o menos blanquecinas o de color piel. Se encuentran entre vértebra y vértebra. Ok, miren, se encuentran entre vértebra y vértebra. Y acá están sus partes. Miren, este es el famoso anillo fibroso. Se caracteriza porque tenía una forma de cebollita, ¿cierto? ¿Por qué estaba conformado? ¿Alguien recuerda por qué estaba conformado? A ver, participen, chicos. Pueden prender su audio o por chat, normal yo los leo. Pero está compuesto principalmente por fibrocartílago, ¿cierto? Y esto de acá, ¿qué será en el centro? El núcleo pulposo. Y gracias a esta estructura central, que es el núcleo pulposo, le va a dar toda esa flexibilidad, toda esa característica de, ¿no? De resistir ese impacto vertical, por así decirlo, ¿quién? El núcleo pulposo. Todo sobre el núcleo pulposo. Acá tenemos, por ejemplo, también la médula espinal, ¿no? La médula espinal, sus fibras, ya sus partecitas, ¿no? Y acá tenemos algunas apófisis transversas, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos tienen una disposición horizontal, están hacia los costados, unas carillas articulares superiores, ¿no? Para que se articulen por aquí las carillas articulares inferiores de la vértebra adyacente y formen así las articulaciones intervertebrales. Y acá una apófisis espinosa, que esta es una estructura, por así decirlo, muy típica de las vértebras, ¿no? Esta apófisis espinosa, ¿ok? Que hay vértebras que no la tienen y eso puede ser pregunta de examen. ¿Qué vértebras no tienen apófisis espinosa? Es totalmente válido saber cuáles no tienen porque puede ser pregunta de examen. ¿Ok? Entonces, eso quiero que se les vaya quedando más o menos qué estructura tiene estos discos intervertebrales. Ok, ahora sí ya veamos las vértebras en sí. Tenemos vértebras típicas y tenemos vértebras atípicas. Las típicas son las que, por así decirlo, comparten muchas características en común y cualquier vértebra que de repente quieras estudiar van a tener esas estructuras o esas características. Por ejemplo, que toda vértebra está compuesta por un cuerpo vertebral, que esta era la parte vascular o avascular. ¿Va a tener irrigación o no va a tener irrigación este cuerpo vertebral? Pregunta de examen. ¿Alguien recuerda? Vascular. Perfecto, perfecto. ¿Ya ven cómo se les va quedando de a pocos? Esta es la parte vascular. Son estructuras de la columna vertebral que son vasculares, ¿cierto? Y también estas vértebras típicas están formadas por unos arcos vertebrales, ¿ok? Unos arcos vertebrales, que en sí estos arcos vertebrales, vamos a ver ya cómo se forman, son unas prolongaciones que van por detrás de estos cuerpos, y finalmente unas apófisis, que son por lo general 7 apófisis, ¿no? Son 7 apófisis. ¿Ok? Ya acá vamos a ver una por una. El cuerpo vertebral, como número 1, el cuerpo vertebral se caracteriza porque es vascular. Pregunta de examen. Este es vascular y es totalmente lo contrario que el disco, ¿no? El cuerpo sí tiene irrigación, en cambio el disco no le llega irrigación.
Este de acá es la parte que soporta el peso. Esta es la segunda estructura de la columna vertebral que también soporta el peso. ¿Quién dijimos que era la primera? El disco intervertebral. ¿Y quiénes también soportan en gran medida el peso? ¿No? ¿Qué parte de la vértebra en sí va a soportar en gran medida este peso? Es el cuerpo vertebral. Y este de aquí presenta rugosidades, ¿ok? Para las inserciones y para la disposición de los discos intervertebrales, ¿ok? Presentan unas rugosidades para que se vayan almacenando aquí estos discos intervertebrales. Y finalmente estos cuerpos vertebrales contienen forámenes nutricios. Estrictamente o estrechamente relacionados con estas arterias nutricias, las cuales van a nutrir a estas vértebras, las nutre, ¿no? Con oxígeno, les dan con algunos nutrientes, removiendo así algunos desechos como el dióxido de carbono o CO2, ¿ok? Luego tenemos estos arcos vertebrales, ¿no? Como punto número 2, chicos, tenemos los arcos vertebrales, están formados por unas apófisis llamadas pedículos. ¿Dónde se encuentran los pedículos o quiénes forman a los arcos vertebrales? Son estas apófisis pedículos. ¿Y qué forman tienen los pedículos según la literatura? Tienen una forma de pies. Tienen forma de pies, como si fueran unos piecitos pequeños que van a formar a todos estos arcos vertebrales. No se preocupen, aquí les voy a detallar las imágenes. Quiero que primero capten los conceptos. Y junto con el cuerpo, ¿ok? Tú sumas cuerpo de la vértebra más arco vertebral y te forman un foramen, que es el hueco. Miren, todo este huequito de acá que ven en la vértebra, todo este espacio, este hueco el más grande de todos, este es un foramen vertebral. ¿Ok? Y por acá van a pasar los nervios ¿de quién? De la médula espinal. Ese es el famoso foramen vertebral. Entonces, ¿quiénes lo forman? Un cuerpo de la vértebra, miren, un cuerpo de la vértebra y este arco, ¿no? Que más o menos junto con el proceso espinoso o apófisis espinosa forman una estructura en forma de Y. Entonces, todo eso de ahí te forma un foramen. No se olviden, el hueco más grande de cualquier vértebra es el foramen vertebral. Es el hueco más grande que van a ver en una vértebra. Y en conjunto, ¿ok? Y en conjunto, todos estos forámenes vertebrales que se forman entre vértebra y vértebra van a formar lo que se le conoce como el conducto vertebral o conducto espinal. ¿Y quién va a pasar por este conducto vertebral o espinal? A ver, ¿quién me dice qué pasa por este conducto vertebral o espinal? ¿Hola? Normal, participen, chicos. ¿Les puedo leer por el chat o normal prende su audio? Pero ya, ¿quién pasa por este conducto vertebral o espinal? Pasa la médula espinal, todo ese conglomerado de nervios. Lo que me olvidaba es que este médula espinal, al momento que llega más o menos a la región sacra, va a obtener una forma que más o menos en embriología le llaman como cola del caballo. ¿Ok? Entonces, más o menos, ¿a qué altura de la columna va esta médula espinal? Va a tener como si fuera la forma de una colita del caballo, ¿no? Como una cola del caballo. Esos nervios van a tener más o menos esa forma, más o menos a la altura de la región lumbar o región sacra. ¿Ok? Más o menos a la altura de esas dos. Y estos arcos vertebrales y estos de aquí, entre los arcos vertebrales y las escotaduras vertebrales, van a formar al foramen intervertebral, ¿ok? Al foramen intervertebral. Y el foramen intervertebral en sí es un huequito, es un agujero que se forma entre vértebra y vértebra, por donde va a salir un nervio raquídeo. Entonces, si te preguntan, ¿cuál es la estructura que se forma entre vértebra y vértebra y solamente sale un nervio raquídeo? Foramen intervertebral. ¿Y quién lo formaba este foramen intervertebral? Las escotaduras vertebrales, ¿ok? Con los arcos vertebrales. Entre esas escotaduras y arcos te forman este foramen intervertebral, ¿ok? Ahora sí, chicos, ya. Y no nos olvidemos de las apófisis, ¿no? Sí, cada vértebra está compuesta de 7 apófisis en total, ¿no? Que tres apófisis van a servir para inserción de ciertos, por así decirlo, de ciertos músculos, ¿ok? Y las otras 4 apófisis restantes ya sirven como para articular vértebra con vértebra. Entonces tenemos apófisis articulares superiores, ¿ok? Y también tenemos apófisis articulares inferiores. ¿Y cuál es la función de estas apófisis vertebrales? Estas apófisis van a formar en sí las articulaciones intervertebrales. Gracias a esa apófisis se forman estas articulaciones intervertebrales. ¿Recuerdan quién reforzaba estas articulaciones intervertebrales? ¿Quién les hacían que sean más concisas, más compactas? El disco intervertebral. No hay que olvidar esos conceptos, por favor. Ahora sí veamos las imágenes, miren.
les presento, este es el cuerpo vertebral, toda esta estructura ósea, que es por decirlo, aquí tiene una forma de un rectángulo, ¿no? Pero va cambiando de repente, dependiendo de la región vertebral, que vamos a ver más adelante. Miren, aquí hay dos agujeros que están hacia los costados, ¿no? Están en disposición horizontal, entonces se le llamarán agujeros transversos o transversarios, ¿no? Luego, aquí están, miren, les presento, estas son las famosas apófisis pediculares, ¿no? Una apófisis pedicular derecha, una apófisis pedicular izquierda, ¿ok? Una izquierda, y estas de aquí, miren, y todo este arco, ¿no? Que dijimos, este es el arco vertebral. Y acá están las apófisis, apófisis pediculares en forma de piecitos, que forman todo este arco. Y miren, acá viene la apófisis espinosa, que también es característica, por así decirlo, de estas vértebras típicas, y todo esto te da una estructura en forma de Y. Miren, todo esto te da una estructura en forma de Y. No nos olvidemos que esta región vascular, esta es la parte vascular de la vértebra, que van a llegar unas arterias nutricias para que lo puedan nutrir, ¿ok? Bien, algo más que tengamos que mencionar por aquí. Ahora sí veamos acá, miren, acá hay una vértebra, acá hay otra vértebra, y acá, entre vértebra y vértebra, va a haber entre vértebras adyacentes, vamos a ver que va a haber, ¿qué dijimos? Un foramen intervertebral, formado entre la escotadura, ¿no? Y mencionamos que también esa escotadura está y con el arco vertebral. Y miren que está saliendo por aquí un nervio. ¿Qué nervio dijimos que salía por este foramen intervertebral? Un nervio raquídeo. Entonces, entre vértebra y vértebra se va a formar este foramen y sale solamente un nervio raquídeo. Miren, como les decía, miren, acá está la médula espinal y pasaba por un conducto. ¿Qué conducto? El conducto vertebral o conducto espinal. ¿Formado por qué cosa? Formado por todos los forámenes vertebrales que se formaban entre vértebra y vértebra, ¿no? Miren, acá están apófisis articulares superiores, hacia los costados, como si fueran unas alitas, apófisis transversas, y unas apófisis que van boca abajo o se direccionan hacia abajo, y esas de aquí son las apófisis espinosas, ¿no? No nos olvidemos del famoso disco intervertebral, ¿no? Que es una estructura que está formada ¿por qué? Por su núcleo y ¿por qué también? Por su anillo, ¿no? Su anillo fibroso y su núcleo pulposo, no nos olvidemos. ¿Cuál de los dos le daba la flexibilidad, no? Le daba esa absorción del peso, el núcleo, no se olviden, el núcleo le da esa característica al disco intervertebral. ¿Okay? Y ahora ya veamos las características. Entonces, esas son las características que cualquier vértebra típica, por así decirlo, la mayoría de nuestras vértebras tienen esas características, pero dependiendo de la región que nosotros estudiemos, van a ir cambiando. Por ejemplo, tenemos región cervical. ¿Y qué nos dicen las vértebras cervicales? Las vértebras cervicales nos dicen que tienen unas láminas más anchas que altas, ¿ok? Tienen más anchas que altas, entonces acuérdate que las cervicales son como tu amiga la gordita, ¿cierto? Que son más anchas que altas, entonces te acuerdas, la gordita son las cervicales, ¿no? Tienen láminas gorditas, ¿no? Más anchas que altas. Estas de aquí se caracterizan porque tienen un agujero triangular, miren, su foramen vertebral es triangular, ¿no? Tiene forma de un triángulo, y su apófisis espinosa suele caracterizarse porque es corta y vituberosa, o bífida también lo nombran en algunas literaturas. Esto quiere decir que va a tener como dos cabecitas en la punta de esta apófisis, ¿no? Como si tuviera dos cabezas, ¿ok? O a veces incluso esas dos cabezas aparentan la forma de un corazoncito, pero eso se le conoce como apófisis bífida. Pregunta examen, ¿qué cervicales tienen apófisis bífida o pituberosa? Las únicas cervicales que tienen estas apófisis, que como si tuvieran una cabecita o unas antenitas, por así decirlo, ¿no? Son de C2 a C6. Anoten, por favor. Pregunta examen. De C2 a C6, en las cervicales solamente van a tener esta característica de apófisis espinosa vituberosa o bífida, ¿ok? Luego tenemos apófisis articular, ¿ok? Apófisis articular, que obviamente tenemos unas superiores, claro, unas apófisis articulares superiores, en las cuales van a encajar las inferiores de la siguiente vértebra adyacente y van a formar las articulaciones intervertebrales, ¿no? ¿Ok? Tenemos los pedículos, miren, un pedículo son proyecciones, miren, acá está el cuerpo vertebral, se proyecta por atrás estos pedículos y te forman el arco, ¿no? Todo esto es el arco, todo esto es el arco. ¿Y te formaban qué cosa? El foramen. El foramen
vertebral. Entonces nos olvidamos los pedículos, que son apófisis en forma de piecitos, el cuerpo vertebral, que es vascular, ¿no? Este cuerpo vertebral se caracteriza porque tiene una apófisis unciforme y tiene escotaduras semilunares. Ojo, ahora sí viene otra pregunta de examen. ¿Cómo se le llama al tipo de articulación que tienen estas vértebras cervicales entre sus escotaduras semilunares? Porque estas escotaduras semilunares llegan a unirse entre vértebra y vértebra. Y esa unión entre esas escotaduras o apófisis también semilunares se le conoce como articulaciones uncovertebrales, y que son muy importantes porque en esas articulaciones uncovertebrales van a ser una zona de elección para que aparezcan los famosos picos del oro. Entonces, si te preguntan, ¿dónde aparecen los picos del oro? En las articulaciones uncovertebrales, o también llamadas articulaciones de Luschka. Ahorita lo anoto, un momentito. También le llaman articulaciones de Luschka. Articulaciones de Luschka. Y aquí es la zona frecuente, o las articulaciones frecuentes, en donde aparecen los famosos picos del oro, que ya vamos a verlo también adelante en unas imágenes. Estos de acá, estas escotaduras semilunares, entonces veamos qué importantes son para que te den ese tipo de articulaciones, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar? La apófisis transversa. ¿Ok? La apófisis transversa. Pregunta examen. ¿Cuáles son las únicas vértebras que tienen dos apófisis transversas? Son las cervicales. Solamente las cervicales van a tener dos apófisis transversas. Aquí estamos viendo una que están ubicadas a los costados. Miren, una apófisis transversa, y por acá no se ve, pero por acá también debe haber otra apófisis transversa. Las cervicales son las únicas que tienen en sí apófisis transversas. Lumbares no tienen transversas y torácicas tampoco tienen transversas. Entonces, las únicas que tienen, por así decirlo, en total 3 huequitos son las cervicales. Su foramen vertebral, que es el hueco más grande, y sus 2 huequitos chiquitos a los costados, que son las apófisis transversas. También suelen preguntar mucho eso. Son características diferenciales. Hay que aprender a diferenciar vértebra de vértebra. En sí, vemos que tienen tubérculos anteriores y tubérculos posteriores, ¿no? Que hemos mencionado, tienen tubérculos anteriores y posteriores, ¿no? Anteriores y posteriores, tubérculos anteriores y posteriores. Y finalmente un tubérculo anterior en relación a C6, y que este tubérculo anterior también se le conoce como tubérculo carotidio o tubérculo de Chaynak, ¿ok? También se le conoce como tubérculo carotidio o tubérculo de Chaynak, ¿ok? De Chaynak. Está en relación con una estructura de la carótida. Por eso es que también se le llama este tubérculo anterior, pero específicamente ¿a quién? A la vértebra C6. Ahora, otro que te pueden preguntar es que a partir de esta vértebra cervical 6 es por donde recién van a ascender ciertas ramas vasculares, como la arteria vertebral. ¿Ok? O sea, la arteria vertebral recién a nivel de la C6 va como que perforar, así decirlo, la vértebra y va a ascender. ¿Ok? Y recordemos que la única vértebra cervical que no es atravesada por su arteria vertebral es la C7. Entonces también puede ser otra pregunta de examen. ¿Cuál de las vértebras cervicales por cuál de las vértebras cervicales no transcurre su vértebra vertebral? Es la C7. Y la C6 es o la de Chasaignat. Este de aquí es el reparo anatómico por donde esas arterias vertebrales van a comenzar a ascender, a subir. Bien, entonces no nos olvidemos, esto es importante también, agujero triangular, y sus láminas son más anchas que altas porque son similares a tus amigas las gorditas, ¿ok? A tus amigas las gorditas. ¿Qué más podemos mencionar por aquí? Miren, ahora veamos región lumbar. Región lumbar es muy importante, ¿ok? Región lumbar es muy importante porque esta región lumbar también es una zona de frecuencia de mucha clínica. La mayoría de problemas de espalda se encuentra en esta región lumbar. Y para conocer tú la clínica de región lumbar, tienes que aprender primero sus características. Aquí es totalmente lo opuesto a las cervicales. Aquí son más altas que anchas. Sí, tu amiga esa, la larguirucha, la conoces, ¿no? Oye, jirafa. Ella, te acuerdas de ella y dices que es una lumbar. Es tu amiga la lumbar. ¿Por qué? Porque sus láminas son más altas que anchas. En cambio, tu amiga la gordita, ¿no? De cariño, eran más anchas que altas. Entonces se oponen, son totalmente opuestas, ¿no? Al menos en esta aquí. Su apófisis articular, ¿no? Tiene un tubérculo mamilar que tiene forma de una mama, ¿no? Y tiene un eje vertical, ¿no?
Luego su agujero se caracteriza por también tener un agujero triangular. En esto sí coincide, agujero triangular tanto en cervicales como en lumbares. Ok, tienen un agujero triangular. Su apófisis transversa tiene esta de aquí está compuesta por otra que es una costiforme. ¿Por qué costiforme? Porque va a estar en relación con las costillas. Recordemos que las únicas vértebras de la columna que están en relación con las costillas y se articulan con estas son las, ay, perdóneme, no me estoy confundiendo, son las vértebras torácicas. ¿Ya? Estas son las únicas que se van a articular con las costillas. Pero igual aquí estas lumbares tienen apófisis costiforme y tienen estas apófisis transversas son un poco desarrolladas y en sí, si tú ves las apófisis transversas de las lumbares, son un rezago evolutivo. O sea que son un rezago que se ha mantenido desde la estructura del embrión. Desde el embrión se ha ido manteniendo esto. Tiene una apófisis espinosa que se caracteriza por ser cuadriláteral y horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos? Aquí su apófisis espinosa de cervicales que eran bífidas. ¿De qué vértebra a qué vértebra? C2 a C6. En cambio, aquí son cuadriláteras. Van a tener una forma de cuadrado, ¿no? De un rectángulo, por así decirlo específicamente, y son horizontales, ¿no? Son horizontales. Sus apófisis aquí son horizontales, ¿ok? Son horizontales. Y acá también tiene su pedículo, que son apófisis en forma de piecitos para que se den su arco. Y acá el cuerpo vertebral es arriñonado, ¿ok? Acá el cuerpo vertebral es arriñonado. Ahora, Manuel, ¿por qué es arriñonado? Porque recordemos que a la altura de tu región lumbar, ¿qué órgano se encuentra? El riñón. Y por eso es arriñonado. Así lo relacionas y ya lo aprendiste. Vértebras, y entonces, a la altura de tu región lumbar, ¿qué órgano se encuentra? El riñón, ¿no? El riñón. ¿Y qué forma va a tener el cuerpo de esta vértebra? Miren, forma de un riñón, miren, como si fuera un frijolito también, ¿no? O forma de un frijolito. Esa es la forma del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de las vértebras lumbares. Forma de un riñón, ¿no? Manuel, ¿y las torácicas? Se encuentran a la altura del corazón. Entonces, ¿su cuerpo también van a tener forma de corazón? Efectivamente. El cuerpo vertebral de las vértebras torácicas tiene forma de corazón. Entonces, mira qué fácil es la anatomía cuando te la aprendes con relaciones, ¿no? Entonces, recuerdas que tu región lumbar se encuentran tus riñoncitos y, por tanto, las vértebras de la región lumbar van a tener una forma arriñonada. Y las vértebras torácicas se encuentran a nivel del corazoncito y sus cuerpos vertebrales van a tener forma de corazón, ¿no? Alguna forma corazonada. Estas vértebras torácicas, ya les mencionaba, una lámina tan altas como anchas, esas son simétricas, mira. No es tu amiga la gordita, no es tu amiga la alta, es simétrica. Ah, perfecta, ¿cierto? La que te gusta, tu crush, ¿cierto? Mira, es tan alta como ancha, es simétrica. Ya me vas a entender por qué es perfecta esas vértebras torácicas. Tienen un eje oblicuo, ¿no? A comparación de las cervicales que tienen un eje vertical, ¿no? Miren, acá tenemos las cervicales que dijimos tienen un eje, no, perdóneme, un eje casi horizontal y el vertical era, no, ahí me estoy confundiendo, discúlpenme chicos, pero ya más o menos era así para tratar de relacionarlo. Y el agujero es circular. Entonces, si te preguntan, ¿cuáles son las únicas vértebras con agujero circular? Su agujero, su foramen vertebral es circular, son las torácicas. Y las otras dos, Manuel, dijimos que eran triangulares, ¿cierto? Tanto lumbares como cervicales tienen agujeros triangulares. ¿Y quién se revela y no quiere tener agujero triangular? Tus torácicas. Tus torácicas dicen, no me gusta el triángulo, entonces mis forámenes vertebrales van a ser redondos, circulares. Luego tenemos una apófisis transversa, ¿no? Que tiene una caída articular para el tubérculo costal. Recordemos que estas son las únicas vértebras que se van a articular con la costilla. Pero, ¿qué vértebras se articulan con la costilla? Por lo general, estas de aquí, estas que se van a articular con las costillas, van a ir, por así decirlo, desde T1, ¿ok? Desde T1 hasta más o menos T12. Casi, por así decirlo, casi todas las vértebras, por así decirlo, en todas las vértebras torácicas se articulan con las costillas. Pero hay diferencias. Entonces, acá no se va a ver bien, pero hay diferencias. La diferencia es que T1 le saca la vuelta a una costilla. ¿Por qué le saca la vuelta? Porque T1, la torácica 1, se relaciona con la primera costilla. Entonces, la primera costilla se va a insertar. ¿Ok? Se inserta aquí, en la primera vértebra torácica. Toda la primera costilla.
¿ok? Pero después hay entonces, en su faceta, ¿ok? Pero después hay una semifaceta, ¿ok? Hay una semifaceta. ¿Por qué? Porque esta vértebra torácica, primera vértebra torácica es una bandida y se escapa y se mete con la segunda costilla. Y entonces en sí la primera vértebra torácica se articula de manera completa con la primera costilla y de manera incompleta o con su semifaceta, no por la mitad, con la segunda costilla. Entonces te dicen vértebra torácica que presenta una faceta y una semifaceta, torácica 1, ¿no? Y a partir de T2 a T8 tienen dos semifacetas, una semifaceta para arriba y una semifaceta para abajo. De T2 a T8 tienen dos semifacetas, no se olviden. La única que tiene una semifaceta completa y una semifaceta, perdón, una faceta completa y una semifaceta es la torácica 1. Pero a partir de T2 a T8 ya no tienen esa característica, sino que tienen una semifaceta para arriba y otra para abajo. ¿Ok? Y finalmente, para los costados de estas vértebras torácicas también puede haber otra semifaceta, pero ese ya a partir de T10. Entonces, ¿cuáles son las torácicas que tienen semifacetas, pero hacia los costados? De T10 a T12. De T10 a T12. Son características que también debemos de aprender. Para un examen tenemos que aprenderlo. Entonces, no nos olvidemos. Entonces, ¿cuál es la bandida? Torácica 1, porque se mete con la primera costilla y también se mete con la segunda. De T2 a T8 se meten con ambas, para arriba y para abajo, pero de manera incompleta. Y finalmente, T10 a T12 van a haber semifacetas a los costados y también van a estar relacionados, ¿no? Ahora, ¿por qué decía que esta es la vértebra perfecta? Este es tu crash. Porque esto de aquí, miren, tiene forma de corazón, es simétrica, tiene una apófisis transversa que tiene una carilla articular para el tubérculo costal. Acá este tubérculo costal es para que se articulen también esas costillas. Apófisis spinosa es larga y unituberosa. A diferencia de las cervicales, de las cervicales que eran bífidas, ¿no? Tienen como dos cabecitas, dos antenitas o dos bolitas, por así decirlo. Estas de aquí no, solamente tienen una cabecita, mira, una cabecita, ¿no? Tienen las torácicas. Y su cuerpo vertebral, y dijimos, tiene forma de corazoncito y tiene unas semicarillas articulares superiores e inferiores, ¿no? Para que se articulen con las costillas, no nos olvidemos. Entonces aquí, tu amiga la gordita, más anchas que altas, tu amiga la larguirucha en las lumbares, más anchas, claro, más altas que anchas, y aquí tu crash, que es perfecta, simétrica, ¿no? Y que tiene su cuerpito en forma de corazón, ¿no? Forma de corazón porque está relacionado con el órgano del corazón. Y aquí las lumbares, como están a la altura de los riñones, ¿qué forma tendrá su cuerpo? Forma de riñón. Entonces ahí creo que ya hemos terminado más o menos viendo las características de las vértebras. ¿Ok? Estoy tratando de hacerlo lo más dinámico posible para poder así fijar los conceptos, chicos. Datos extra. ¿Ok? Esto me gusta bastante, la verdad, porque de aquí, una vez que me han entendido lo anterior y de repente me aprenden estos datos extra, créanme que cualquier examen de columna vertebral va a ser respondido por su persona. Bien, para estos datos extra, tenemos que decir, primer dato extra. Todas las vértebras cervicales presentan forámenes, excepto C7. ¿No? O sea, perdónenme. Todas las vértebras cervicales presentan forámenes por donde pasa su arteria vertebral. Yo les mencionaba, todos tienen forámenes por donde pasa su arteria vertebral, excepto C7. C7 no tiene foramen para que pase su arteria vertebral. ¿Y cuál era la vértebra a partir de donde se comenzaba a perforar o a pasar estas arterias? A partir de C6. C6 es el reparo anatómico por donde comienzan a ascender estas arterias vertebrales, ¿ok? Entonces, pues se pregunta el examen, ¿cuál de las cervicales no tiene ese foramen para que pase su arteria? Es el C7. Y también esta C7 se caracteriza porque es la cervical más prominente y la más larga, ¿ok? Conforme nosotros vamos, por así decirlo, estudiando las vértebras de arriba hacia abajo, vamos a ver que las cervicales son pequeñas, las torácicas van a ser más grandes y las lumbares mucho aún más grandes. ¿Y por qué las lumbares tienen que ser más grandes? Pregunta de examen, porque las lumbares son las responsables de, por así decirlo, de mantener o soportar todo el peso de la columna vertebral. Por eso es que son más grandes. Entonces, si me dicen, región cervical, ¿aguanta más peso que la lumbar? Jamás. ¿Por qué? Porque en primer lugar, las vértebras lumbares son mucho más grandes que las cervicales y por ende, su cuerpo vertebral es
van a ser más grandes y los cuerpos vertebrales dijimos que eran los responsables de absorber todo ese peso, ¿no? Otros datos. La única vértebra que carece de cuerpo vertebral y apófisis espinosa es el atlas, o también llamada cervical 1. Es la única que no va a tener ni espinosa ni cuerpo vertebral. No tiene ni apófisis ni cuerpo vertebral. Esta es pregunta de examen. Fija que les viene un examen de columna vertebral. Un examen vértebras, ya, específicamente cervicales, carece de apófisis espinosa y de cuerpo vertebral, el atlas, ¿no? Manuel, pero acerca del atlas está la segunda vértebra, que es el axis. ¿También carece de eso? No, que es ¿no? Y no tiene característica del atlas, de una vértebra frecuente, ¿no? Y a estas típicas. ¿Ya? Si te preguntan, ¿cuáles son las como las? O C1 y C2, cervical, apófisis llamada apófisis odontoides. Odontoides, ¿no? ¿Te acuerdas más? ¿Cuál es la vértebra odontológica? Ah, ya, la apófisis odontoides. Ahí es la odontológica. ¿Ok? Perdón, y se caracteriza porque es la cervical más fuerte de todas, ¿ok? Es la cervical más fuerte de todas. Entonces te dicen, ¿cuál es la cervical más fuerte, más potente? Es la C2. Fracturas, que ya vamos a ver más adelante cómo se fractura el axis. ¿Ok? Otros datos que puedo darle, las vértebras más afectadas en una fractura columnar son las cervicales, miren, pero las últimas, T11 y T12. Es ante una fractura que es la cervical y la T11 y T12 sean afectadas. Entonces, ¿quién no ha visto por ahí en la calle a un señor con un collarín en el cuello? En el cuello, ¿qué vértebras están? Las cervicales, ¿no? Entonces, ¿no? Y obviamente ha dañado las cervicales, ¿no? Torácica, T11 y T12, ¿ok? Y finalmente, un dato más, el hito longitudinal es un ligamento que se extiende desde la protuberancia externa del hueso occipital entonces de la protuberancia externa hasta la 7 se va a extender porque es tan importante este ligamento, es que refuerza las articulaciones intervertebrales y evita la hiperextensión de la columna. Entonces, ante movimientos bruscos, así decirlo, evita que se luxe tu columna. Entonces, estructura de la columna vertebral que evita luxación al menos de la región cervical de tu columna. De aquí viene la clínica y tienen que acordarse de esos conceptos. ¿Ok? Entonces, acá. ¿Okay? Y eso es que todo las características. Entonces, ya hemos visto características principales de una vértebra típica y las que no cumplan con esas características, como la C1 y la C2, que es el axis, ¿no? Estas de aquí se le conocerán como atípicas. Así es, ¿ok? Pregunta, no se olviden, pregunta de examen. El atlas y el axis también son pregunta de examen. Ahora sí, no mencioné al inicio que, por ejemplo, si es que hay un defecto de esas curvas normales, pues nos dan 3 curvas anormales. ¿Ok? Tenemos la escoliosis. La escoliosis es una desviación
¿no? Como si fuera una serpiente, lordosis, mira cómo está su columna, se desvía para los costados y adquiere esa forma de escas. Esta escoliosis es la curvatura más anormal y más frecuente que puede observar. Entonces, una normalidad en una de estas curvaturas es la escoliosis. Ok, ya aprendí, es la más frecuente, es una desviación hacia los costados, ¿no? De manera, no sé qué es ¿cuándo sé que es severa? Es severa cuando adquiere un ángulo mayor de 70 grados. ¿Cuándo es severa una escoliosis? Cuando de 70 grados, ¿ok? Ahorita tenemos nuestra cifosis. En sí, fisiológica, en los cuales nosotros, aquí aparece tu famosa joroba, pues, mira, tu joroba, cuando ves a alguien jorobado, tiene su cifosis, y principalmente esa curvatura torácica. Y es un signo muy característico, que es el signo del joroba. Persona jorobada, persona con cifosis. Con TBC, o sea, tuberculosis. Pacientes tuberculosos tienden a sufrir de esta normalidad, y eso se le conoce como las enfermedades. Pacientes tuberculosos lo hemos desnutridos y se arrancan, por así decirlo, y vemos que están sumamente cifosis. ¿Ya? El tratamiento, ok, un corset es como un chalequito que se le coloca al paciente y es un caso más severo de cifosis, como estamos viendo acá en la imagen, ya se le trata mediante unos pernos, unos clavos que se le coloca a la altura de, miren cómo de estar así, totalmente encorvado, su cifosis ya ha ido mejorando, ¿no? Gracias a esclavos. Y si es leve, su corset, ¿no? Dosis, ¿no? Que es una lordosis fisiológica, no son anormalidades fisiológicas. Y a comparación de la escoliosis en grados. Y aquí, en la que tenga su es porque va a tener, tiene su panza, ¿no? Tiene como su pancita, vemos, recordamos más o menos cómo ¿no? Y más o menos la misma posición que adquieren esas embarazadas, ¿no? Al momento de tener su pancita, lo mismo posición tienen los pacientes con lordosis, ¿no? Su panza hacia y toda esta parte así más o menos encorvada en un ángulo de 50 grados, a comparación que era 70 grados. Entonces, pregunta de examen. Paciente con una curva normal de 50 grados, ¿qué es lordosis? Paciente con una escoliosis severa, ¿ok? Una escoliosis duras, ¿ok? Veamos algunas fracturas. Típica atípica. A ver, ¿quién me responde? Es atípica, ¿cierto? ¿Qué carecía? No tenía apófisis, no tenía apófisis espinosa y tampoco tenía cuerda vertebral. Ahora, ya hemos visto sus características. Miren, tienen tubérculo anterior, ya que estoy en sus características, pero este es muy importante. Y tiene una fractura. Entonces, miren cómo aquí se fractura, ¿no? Se va fracturando. De Perú contra Chile, y de pronto Jefferson Farfán se encuentra en el área. Farfán
encuentra en el área, salta para cabecear en ellos, intenta cabecear y hace un mal movimiento y el chileno todavía le empuja con fuerza y ¡plá! Se fractura su cervical 1, se fractura su atlas. ¿Cómo se le llama la fractura entonces de ese atlas? Fractura de Jefferson, una fractura del arco anterior, pues fracturar, que es el que estamos viendo ahorita. Puede fracturarse este arco antes, se fractura con mayor frecuencia. ¿Cuál es el arco más fracturado en una fractura de Jefferson, que es una fractura del atlas? Es el arco posterior. ¿Ok? Entonces, una fractura posterior de su atlas. Y entonces, ¿cómo le llamaron a su fractura por ser él? Fractura de Jefferson. Así de simple, fractura de Jefferson. ¿Ok? Fractura de Jefferson. Luego tenemos a tu axis, que dijimos cuál es la característica de axis. Axis tenía una apófisis, ¿no? Una odontológica, ¿cómo se llamaba? Odontoides. Una apófisis odontoides, que esta apófisis odontoides te genera dos casos clínicos. Su fractura de este apófisis facial, o sea, donde se fractura toda esta cabecita de acá. Una porcioncita de esta apófisis odontoides es la fractura del diente de axis. En cambio, si es que se conoce como fractura bipedicular, okay. Sí. Ya, entonces, de una manera parcial o de total puede ser fractura del diente. ¿Sí? No, miren, como si fuera un dientecito que se hubiera roto, por eso se le conoce como fractura del diente, como si fuera un dientecito, como si... ¿Qué apófisis eran de acá? Las apófisis en forma de pies pediculares. Ambas, miren, ambas tienen que fracturarse. Se le va a llamar fractura bipedicular o también llamada fractura del arcado. Entonces te dice, ¿cuál es la fractura del atlas? Del atlas. No se olviden, por favor. Fractura de Jefferson. Fractura bipedicular. Pero en cambio, si ya es un cachito, una porción de la apófisis odontoides, es fractura del diente del axis. No se olviden, del diente del axis. ¿Ok? Eso no nos olvide. Ya, entonces, Manuel, ¿y cuál es la segunda que nos dijiste? Esto. ¿Y cómo se le conoce a esto? Esto se le conoce como el famoso síndrome del latigazo. ¿Ok? Y este síndrome del latigazo paciente, cuando hay un Creo que se le fue la conexión. Esperemos un ratito para que se vuelva a conectar.
Bien, chicos, creo que el ponente está fallando su conexión a internet y no va a poder continuar con la clase. Pero creo que ya estaba terminando y ya está en los últimos, en el último tema a tratar, ¿no? Pero sin embargo, hemos traído una trivia para todos ustedes para que puedan reforzar sus conocimientos. En el chat y en sus grupos respectivos le vamos a pasar el link para que puedan unirse, ¿no? Estén atentos, por favor. Ay, perdón, chicos, la verdad se Ah, me, ya que mi llegó. internet está. Y estaba presentando la trivia. ¿Tienes ¿Sigues con las PPT o no? Y al toque le voy a acabar, quería darles un dato más del síndrome de latigazo. Siento que es muy importante para la clínica. Ya, continúa entonces. Ven para compartir, por favor. Listo. No, la verdad, felicitarles a todos los que se han quedado. Sé que de repente puede ser un poco tedioso. También más que en internet, discúlpeme, la verdad es la primera vez que me pasa eso. Bueno, me ha estado pasando esto últimamente de internet. Ya. Entonces continuamos, ¿ok? Entonces yo lo que les decía, sí me escuchan, ¿no? Ya. Entonces, miren, chicos, entonces ya no se olviden, tu fractura del Atlas, la del Jefferson, y tu fractura del Axis, la del ahorcado, ¿no? Y si es una porcioncita, es la fractura del diente del Axis. Ahora, ¿qué pasaba en esos accidentes automovilísticos? Y por lo general, si es que tienes tu cinturón de seguridad, que tu cabeza, ¿no? Tu cabeza va a ir para adelante, para atrás, ¿no? Va a ir balanceándose, ¿no? En forma de, como si fuera un péndulo, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. ¿Y qué pasa? Pues va a haber una hiperextensión de la región cervical de la columna vertebral, ¿no? Y es tanto que se va así para adelante, para atrás, que no mides, ¿no? O sea, va a haber movimientos tan anormales que una estructura de acá, ¿se acuerdan? La apófisis del odontoide es como si, aquí hablo, la apófisis del axis, ¿no? Que el odontoides, miren, el odontoides es tanto así esa hiperextensión de la región cervical que va a dañar una estructura por aquí que se encuentra por debajo del cerebro, que se le conoce como el bulbo raquídeo, ¿ok? El bulbo raquídeo. Y es tanto así en el síndrome de latigazo que esta apófisis odontoides, esta parte del axis, va a lesionar al bulbo raquídeo y te genera ese famoso síndrome de latigazo. Este es el síndrome de latigazo, que es la principal causa de muerte en accidentes automovilísticos. ¿Ya? Pregunta de repente de clínicas. ¿Cuál es la principal causa de muerte en accidentes automovilísticos? Síndrome de latigazo. ¿Cómo se produce? Por una lesión del bulbo raquídeo efectuada o elaborada por quién? Por el apófisis odontoides de quién? Del axis o cervical 2. ¿Ya? Síndrome de latigazo. No se olviden, por favor. Acá vemos un poco más de clínica. Acá están los famosos pico del loro. Yo les mencionaba en qué articulaciones. Articulaciones oncovertebrales. Esas son las articulaciones de elección o de preferencia, donde nosotros vamos a evidenciar estos famosos picos del loro. ¿Cómo también se llamaban esas articulaciones? ¿Se acuerdan? Miren, un pico del loro, otro pico del loro. Miren cómo protruyen, ¿no? Cómo van hacia los costados, ¿no? Crecen hacia los costados lateralmente, en forma de montañitas, o como su mismo nombre dice, pico del loro, no en forma de picos del loro. Y estos de acá son entre qué articulaciones dijimos, articulaciones oncovertebrales o de Luschka, ¿no? De Luschka, que están formados principalmente entre las apófisis semilunares, ¿no? Entre apófisis semilunar y apófisis semilunar te dan esas articulaciones de Luschka, ¿no? A pico del loro. Luego tenemos las hernias discales, ¿no? Esto es muy, muy importante, las famosas hernias discales. Estas hernias discales ¿aparecen frecuentemente ¿en qué? En articulaciones intervertebrales, ¿no? Articulaciones intervertebrales. Y su zona de elección, ¿ok? Su zona de elección, al momentito, su zona de elección, ¿dónde aparecen o tú puedes evidenciar mayor frecuencia de hernias discales? Son en la región lumbar, ¿ok? Entonces acá voy a hacer un zoom al toque. Miren, en la región lumbar es la zona frecuente tú donde encuentras una hernia discal en la región lumbar, ¿no? Y estas hernias discales, entonces aquí, ¿no? ¿Entre qué estructuras se forman? Entre los cuerpos y las facetas articulares de estas vértebras lumbares, ¿no? Entonces, entre esos cuerpos y facetas lumbares van a formarse esas hernias discales, ¿no? ¿Y qué forma tenían las vértebras lumbares? ¿Alguien me dice? Si está a la altura de los riñones, ¿qué forma tenía? Una forma arriñonada, ¿cierto? Alguna forma arriñonada. Entonces, esta es la zona de elección donde
también las vértebras lumbares. Pero en sí son los extremos, tanto región lumbar como región cervical, son las zonas frecuentes de hernias discales, ¿no? ¿Y cómo se forman estas hernias discales? Esto es debido a una lesión, una lesión a nivel cervical o a nivel lumbar puede producir estas hernias discales, o también una debilidad de los ligamentos, tanto anterior como posterior, de los discos intervertebrales. Entonces, miren, esos discos intervertebrales te reducían el impacto vertical, te daban la flexibilidad de la columna, ¿no? Evitaban así también la hiperextensión, por así un montón de cosas, pero también te puede causar una clínica, que vendría a ser, ¿qué cosa? Hernias discales, ¿no? Un debilitamiento en sus ligamentos, tanto anterior como posterior, te dan estas hernias discales, ¿no? En donde el núcleo pulposo, que era la estructura más o menos blanquita, blanda, flexible, y lo que le daba la flexibilidad al disco intervertebral, puede protruir. Este núcleo pulposo deja de tener su consistencia, protruye, ¿no? Protruye, deja de tener su forma circular y te causa la herniación, ¿no? Te causa la herniación. Ahora, estas hernias discales, un datito más, ¿ok? Un datito más que he aprendido, es que estas hernias discales pueden causarte una enfermedad que se le conoce con el nombre de lumbociatalgia crónica. Lumbociatalgia crónica. Manuel, ¿qué es la lumbociatalgia crónica? En sí, la lumbociatalgia crónica es un dolor que comienza desde las extremidades inferiores y que comienza más o menos, y que se extiende hasta la región lumbar, de la región lumbar, ¿ok? La región lumbar. Es producto, las causas de esta lumbociatalgia crónica es producto de hernias discales en la región lumbar o también de la compresión del nervio ciático, ¿no? Más o menos va a haber un nervio por acá. Voy a dibujarlo amarillo mejor para que lo entiendan. Va a haber un nervio, que es el nervio ciático, que va a estar a la altura de los glúteos, ¿no? El nervio ciático, el nervio ciático, y este nervio ciático es comprimido, ¿no? Puede haber una estenosis de repente, bueno, una estenosis al nivel de repente a la altura de este nervio, lo cual va a comprimirlo, y ante una compresión del nervio va a causar, también es una de las causas de esta lumbociatalgia crónica. No se olviden que una de las características es que comienza desde el dolor, desde los miembros inferiores, y va ascendiendo hasta la región lumbar. Ahora, hay tipos de lumbociatalgia, ¿ok? Puede haber lumbociatalgia crónica, lumbociatalgia aguda, inflamatoria y no inflamatoria, ¿ok? Por ejemplo, la crónica es cuando tú ya estás 3 meses con ese dolor de espalda acá en la región lumbar, preocúpate. Si ya totalmente 3 meses te está doliendo la región lumbar, preocúpate, puede ser lumbociatalgia crónica, ¿ok? Es crónica. En cambio, si es que solamente son por semanas, antes de los 3 meses, puede ser aguda, ¿ok? Ahora, inflamatoria y no inflamatoria, eso significa que de repente cuando tú estás en movimiento, ahí es donde sientes que te duele la espalda, la región lumbar, ¿no? Entonces es una lumbalgia inflamatoria, ¿no? Inflamatoria. Bueno, la verdad ya se me dio un poco el dato, pero o sea, dependiendo, ¿no? Hay tipos dependiendo. Entonces, por ejemplo, si estás en actividad, de repente estás barriendo o estás lavando la ropa, ¿no? Mucho de repente esto puede padecer las madres de familia, ¿no? O las empleadas del hogar pueden padecer de esto. Entonces, cuando están en actividad, les duele esa zona. Ahora, ¿qué pasa? Que hay también personas que como cuando se van a dormir o quieren descansar o simplemente están reposando, no tienen actividad física, les comienza a doler esa zona. Y dependiendo de en cuál de estas dos circunstancias, pueden clasificarlo como inflamatorio y como no inflamatorio. ¿Ok? Listo. Ahora ya para terminar, un dato más que hemos agregado por aquí, las hernias discales, según la North American Spine Society, las define como el desplazamiento del material del disco intervertebral, ¿no? La protrusión de ¿qué cosa dijimos? La protrusión del núcleo pulposo. Este núcleo pulposo, debido a una debilidad o una lesión de la región de este disco intervertebral, ¿cierto? Protruye ese núcleo pulposo y te da la herniación. ¿Y dónde se localiza? Pues simplemente en los márgenes normales entre el espacio del disco intervertebral. Entre los márgenes normales de ese espacio disco intervertebral. ¿No? ¿De qué se trata? Es un dolor, ¿no? Debido a la pérdida de fuerza muscular. También se caracteriza por haber una parestesia con distribución
en los que van a ser dermatomas, ¿no? Este de aquí puede también causar, se comprende una combinación, su causa comprende una combinación entre procesos mecánicos y biológicos. ¿Por qué mecánicos? Por ejemplo, cuando haces ejercicio. Mira, cuando trabajas con peso y no trabajas de una manera adecuada, ¿ok? De una manera adecuada, o también de repente esos procesos biológicos, como dice acá, en combinación con procesos biológicos, eso de aquí te puede causar esa herniación, ¿no? Ahora, lo que le recomienda cualquier gimnasio cuando uno recién entra al gimnasio es trabajar con su propio peso, ¿no? Yo cuando he tenido la oportunidad en el gimnasio, el entrenador me hacía trabajar primero con mi propio peso para que al menos tanto mis extremidades superiores como las inferiores vayan adaptándose a mi peso, ¿no? Y una vez que ya domine mi propio peso y pueda hacer mi ejercicio con mi propio peso y ya tenga meses de práctica, ya comienzo a trabajar con un poco más de peso. Tampoco es de golpe, porque si lo hacemos de golpe, esto es lo que va a proceder mediante procesos mecánicos, va a comprender junto con los procesos biológicos, van a jugar un papel muy importante para la aparición de hernias, ¿no? Okay, eso hay que tener hay que hacer un énfasis en eso, así que hay que tener mucho cuidado cuando vamos a los gimnasios. Y cuando las medidas conservadoras fallan, ¿ok? O sea, de repente esos ligamentos, ¿no? Esas estructuras que reforzaban las articulaciones, bueno, perdón, perdóneme, esos discos intervertebrales fallan, podemos ver que también uno de los tratamientos es intervención quirúrgica, siempre y cuando sea necesario, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentra la herniación. Por ejemplo, uno de los familiares ha sido diagnosticado con lumbalgia crónica, por eso es que yo he aprendido también ahí la clínica, y si en todo caso fuera una hernia, también habría intervención quirúrgica, ¿cierto? Habría intervención quirúrgica. Y bueno, ¿cómo se le diagnosticó? Le hicieron un examen miográfico. A mi familiar le colocaron una serie de agujas en los músculos de las extremidades inferiores, ¿no? Y conforme mediante por así decirlo, exámenes con esas agujas y estímulos eléctricos, iban evaluando su función motora de mi familiar, ¿ok? Y generan también, para generar también descomprensión, ¿no? Esto de aquí genera debemos generar descompresión, principalmente para que no se forme, ¿no? El diagnóstico con el cual uno detecta una hernia discal es mediante resonancia magnética, ¿no? Entonces tú aplicas tu resonancia magnética y vas ahí a evidenciar, ¿no? Mira, como acá protruido, ¿qué es esto? Una protrusión del núcleo pulposo, ¿no? Núcleo pulposo, que era la parte central del disco intervertebral. Mira, como protruido, ¿qué articulación será? ¿Entre qué articulaciones? Una articulación intervertebral. Esa es la zona de elección o la zona donde tú vas a ver hernias, ¿no? Tratamiento. El tratamiento lo primero que se busca es fortalecer la zona abdominal. Buscas fortalecer la zona abdominal mediante ejercicios basados en la activación de los músculos, ¿no? Conformadores del core, ¿no? Y estos músculos conformadores del core se caracterizan porque son multífidos, ¿no? Por ejemplo, también tienes que trabajar glúteos, tienes que trabajar músculo transverso, músculos multífidos, glúteos, los transversos del abdomen, entre otros, ¿no? Para poder así fortalecer y también evitar algunas protecciones. Porque las hernias, también no solamente cuando hacemos pesas, solamente aparecen también hernias discales, sino que ya sean cervicales o lumbares, porque esas son las zonas de elección, sino que también pueden protruir ciertas hernias abdominales, ¿ok? Por eso se recomienda reforzar los músculos abdominales para tratar de evitar esas hernias abdominales. También al momento de trabajar con mucho peso, ¿cierto? Estas hernias, incluso si no me equivoco, un punto de herniación que era el punto de Mark Burney, no sé si me pueden confirmar, chicos, pero el punto de Mark Burney en el abdomen era un punto de herniación frecuente. Y el ejercicio recomendado, el ejercicio de elección para el tratamiento de estas hernias, vendría a ser los 3 grandes del famoso doctor Stuart McGill. Stuart McGill hizo 3 ejercicios. En sí, estos ejercicios van a poder mejorar la consistencia de estos músculos. Miren lo que estamos aquí viendo, al menos acá, miren, acá trabajas con tu propio peso. Eso es lo ideal, ir trabajando con tu propio peso y específicamente si tú trabajas con estos ejercicios del doctor Stuart McGill, tú vas a ir reforzando esos músculos, evitando así posibles herniaciones. Finalmente, chicos, acá les dejo un mini banqueo para que puedan repasar.
ante un traumatismo columnar, las primeras vértebras del fractura decisor, que dijimos, región cervical, por eso vemos a pacientitos con sus collarines, y si es que es región torácica, las dos últimas, ¿no? T11 y T12. Una debilidad en el ligamento longitudinal posterior y anterior, y junto con el desgaste del disco intervertebral te causa, que dijimos, hernias discales. ¿En qué regiones? Los extremos, acuérdense, los extremos móviles, de las regiones móviles, región cervical como región lumbar. ¿Cuál es la curvatura anormal más frecuente? Dijimos escoliosis, ¿no? Escoliosis es la curvatura anormal más frecuente. ¿Y a partir de qué ángulo ya se le considera como severa? Un ángulo de 70 grados. Son consideradas como vértebras atípicas, o sea que no se caracterizan porque tienen características, o sea, no tienen características comunes con otras vértebras. ¿Quiénes son? El atlas, cuya fractura era la de Jefferson, y el axis, cuya fractura era la del ahorcado, ¿no? O también el del diente, ¿no? Fractura del diente del axis. Bien, el atlas se caracterizaba porque carecía de ¿qué? De dos estructuras. No tenía cuerpo, así como tu ex, no tenía cuerpo, no tenía cuerpo, y también no tenía o como tú mismo ahora, ¿no? No tenemos cuerpo por estar en cuarentena. Somos unos atlas nosotros. No tenemos cuerpo y este atlas tampoco no tenía apófisis espinosa, ¿no? Y el axis no se olviden, el axis que caracterizaba por su apófisis odontoides, ¿no? La odontológica, y en el cual entre el síndrome de latigazo, de acá causaba el síndrome de latigazo, dañando el bulbo raquídeo, ¿no? No se olviden. Y finalmente, tener una luxación de la columna puede dañar específicamente a qué vértebras cervicales. Las cervicales más dañadas ante una una luxación cervical puede ser C5 y C6, ¿no? ¿Y qué vértebras tenían sus espinas bífidas? Las únicas vértebras cervicales que tenían espinas bífidas eran de C2 a C6, ¿no? Y la C7, que era la restante, era la más prominente, la más larga, ¿no? Y carecía del conducto por donde pasaba su arteria vertebral. ¿Ok? Eso fue todo por hoy, chicos. Más bien disculpen por los inconvenientes de internet. Espero poder seguir dictando más ponencias para el proyecto de Hermano Mayor, ¿no? Para nuestro Comité Permanente Académico CPA. Espero que la ponencia haya sido de su agrado, haya sido productiva y todos salgamos aprendiendo aquí con nuevos conocimientos, ¿no? Igual muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Y si quieren encontrar más videos de este tipo, pueden seguirme en las redes, como les mencioné, voy a direccionar el comienzo. Aquí les dejo mi Instagram, pueden seguirme. Y no se olviden de igual participar más ponencias del Comité Permanente Académico, en los cuales algunos talleres igual van a recibir de repente algún certificado. Una vez dicho todo eso, igual pueden escribirme al privado para algunas consultas o quieren que explique algunos temas. Yo encantado de explicar. Si es que tengo tiempo, encantado de explicarles. ¿Ok? Mi número. Y eso sería todo por hoy, chicos. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la van haciendo. Si no, ya damos inicio a la trivia. Y suerte a todos. Muchas gracias por la ponencia, Manuel. Excelente explicación. Bien, chicos, como estábamos diciendo antes, estamos haciendo una trivia. En su grupo respectivo donde se han unido vamos a enviar el link de la trivia. Espero que se unan todos para que puedan así reforzar sus conocimientos. Muchas gracias y igualmente vamos a estar enviando otras ponencias. Mañana tenemos una para que puedan ingresar, ¿no? Y puedan así aprender un poco más. Muchas gracias y buenas noches.